Bueno, buenas noches. A nombre del Instituto de Estudios Peruanos les doy la bienvenida. Gracias por su asistencia. Con la mesa de Alex Loaiza terminamos este ciclo que hemos titulado Balance y relectura del velasquismo. Hemos visto aspectos políticos, económicos, sociales, incluso deportivos con Gerardo Álvarez. Y vamos a cerrar ahora con una ponencia importante por dos cosas, ¿no? No solamente por Velasco, sino porque tiene que ver con una suerte de nacionalismo historiográfico que aparece a inicios de los 70 y bueno, estamos cerca al bicentenario, así que algo nos va a decir también sobre lo actual. Bueno, Alex Loaiza es historiador por San Marcos, tiene un doctorado en Historia por el Colegio de México, profesor de San Marcos y de la UCIL, y hoy día entonces nos presenta esta mesa que él ha titulado El sesquicentenario de la Independencia del Perú, Nacionalismo, Conmemoración y Política de la Historia. Okay. Buenas noches a todos, gracias por su presencia, gracias al Instituto de Estudios Peruanos y a Rolando por invitarme a participar en estas mesas velasquistas. Bien. Lo que voy a hacer es hablar sobre el sesquicentenario, pero sobre todo hacer un balance de lo que se ha escrito y dar mi opinión sobre lo que se ha escrito y plantear algunas perspectivas de investigación. Es evidente que en los últimos años el régimen de Velasco ha sido objeto de varias investigaciones que se preocupan de aspectos culturales. De hecho, se ha publicado la compilación de Carlos Aguirre y Pablo Ninot. Además, han habido varios congresos y coloquios en los últimos años, y esta misma mesa verde muestra el interés que hay sobre esos temas. Dentro de estos aspectos culturales, el sesquicentenario de la independencia del Perú es importante porque el velasquismo aprovechó esta celebración para legitimar su proyecto político. No obstante, salvo por un artículo publicado allá por el 2007 por Daniel Morán sobre la polémica que generó el ensayo de Heraclio Bonilla y Karen Spalding, no se escribieron textos sobre el sesquicentenario, salvo casi 10 años después. De hecho, en un congreso realizado aquí en Lima en el 2013 sobre los sesquicentenarios de independencia en América Latina, se mostraba la relevancia del tema, pero en una publicación posterior, que fue el 2016, fue notoria la ausencia del caso peruano, ¿no? Se publicó Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, pero el caso peruano solo quedó en ponencia, me parece. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, a partir del 2016 se empiezan a publicar artículos, ¿no? Carlos Aguirre, Javier Puente, el mismo Charles Walker. En el 2016 se publican casi en forma simultánea y el problema que hay a veces con estos artículos es que no hay una comunicación entre ellos, ¿no? A veces se superponen y voy a señalar después los problemas que hay por ese lado. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué este súbito interés? Porque ya mencioné por el interés que genera Velasco, pero también porque estamos cerca del bicentenario, ¿no? Entonces, por eso, como he mencionado, voy a hacer primero un balance de lo escrito, identificar problemas, perspectivas y responder algunas preguntas simples como ¿por qué es importante analizar el sesquicentenario? ¿Es útil para entender el régimen de Velasco? Para tener una perspectiva distinta de los conflictos políticos de esa coyuntura, de los cambios políticos y culturales. Bien, antes de empezar, es necesario definir a qué se refiere o de qué estoy hablando cuando menciono o uso el concepto de conmemoración o de política de la historia, ¿no? Conmemorar es, en términos generales, recordar mediante un tipo de celebración un determinado hecho, acontecimiento o personaje. Me interesa en particular la conmemoración pública, es decir, aquella que compete a una comunidad local o nacional. Se entiende que esta conmemoración es una práctica social que busca ser continua y se fija en una fecha particular. Es un ritual, ¿no?, que busca mantener en la memoria de cierta comunidad estos hechos, acontecimientos o personajes que marcan su identidad, ¿sí? Entonces la conmemoración sirve para mantener vigente determinados valores políticos, culturales y sociales de determinadas comunidades. Cuando el Estado los reconoce, esta conmemoración se vuelve oficial, ¿no?
Entonces sirve para actualizar además demandas. Es dinámica esta conmemoraciones. Piensen, por ejemplo, en la conmemoración de la lucha por la jornada de 8 horas, ¿no? Del 1 de mayo. Evidentemente sirve para recordar un hecho importante, pero también para reflexionar sobre la situación de los trabajadores y continuar la lucha, ¿no? Entonces no es algo, no es solo mantener la memoria, sino es actualizar demandas. Entonces no son inmóviles las conmemoraciones, están en constante revaloración de su significado, que es producto de una negociación y conflicto de los actores dentro de una comunidad. Entonces no tienen un solo significado, habría que decir, salvo cuando el discurso logra hegemonía, lo cual tampoco es permanente, es decir, repito, está en constante cambio, ¿no? Entonces, las conmemoraciones necesitan siempre una comunidad que las sostenga. Cuando estas pierden fuerza, desaparecen. Pensemos, por ejemplo, en el 3 de octubre de 1968, el golpe de Velasco. Salvo nuestros amigos, salvo Rolando y otros más, que ponemos en el Facebook golpe de Velasco, después nadie más se acuerda de eso, ¿no? O el 9 de octubre, el Día de la Dignidad Nacional, la toma del IPC. Fue importante, seguro, hace algunos años. Hoy, salvo, repito, algunos velasquistas, no hay mayor recuerdo de ello. Entonces, algunas conmemoraciones mantienen siempre conflicto, se mantienen por el conflicto político que existe, que está vigente y marca el conflicto en comunidades ideológicas encontradas, ¿no? Pensemos en el 5 de abril del 92, ¿no? Para algunos es una fecha importante para recordar que la democracia es frágil, para algunos es más bien la época de cambio para un Perú moderno, ¿no? Entonces ahí evidentemente las comunidades de la sociedad civil y partidos políticos luchan, están en conflicto por definir cuál es el verdadero significado de ese 5 de abril, ¿no? Bien, dentro de este concepto de conmemoración, la política de la historia es importante. Este concepto del historiador alemán Evan Wolfram se define como un campo de acción donde determinados actores políticos, periodistas, intelectuales, profesores, historiadores, con intereses particulares, luchan por la interpretación pública del pasado, con el objeto de establecer un discurso histórico hegemónico. Entonces, aquí se trata de analizar cómo los temas históricos cobran actualidad política y se ven inmersos en las disputas por el poder, ¿no? Entonces, ese es un tema clave porque las élites políticas utilizan en determinado momento la historia para legitimarse, movilizar, politizar, ocultar o difamar, ¿sí? Pensemos en todo lo que los políticos construyen, cómo construyen su discurso sobre la década del 80 y el 90, ¿no? Entonces, sirve para todo lo que acabo de mencionar. Entonces, eso evidentemente entra en tensión con aquellos, los historiadores o los científicos sociales que reclaman objetividad en el estudio de esos hechos, ¿no? Entonces, eso es muy importante en el tema del nacionalismo, ¿sí? Pero hay que recordar que tampoco es que los hechos, el nacionalismo, cualquier persona puede crear una figura sin una base real, ¿no? Hay un artículo de Anthony Smith que habla que señala que el nacionalista es como una especie de arqueólogo social y político, ¿no? que de pronto redescubre y reinterpreta determinado hecho del pasado y lo convierte en fundamental para comprender el presente, ¿no? Pensemos en Túpac Amaru, por ejemplo, y cómo es retomado por ciertos intelectuales indigenistas en Cusco de la primera mitad del siglo XX, y cómo van a vincularse la figura de Túpac Amaru con las luchas campesinas, con la reforma agraria. Entonces, claro, no es que saquen de la manga a cualquier personaje, sino es que utilizan un personaje que está vinculado con la lucha anticolonial y lo vinculan con algo del presente, ¿no? Entonces, el nacionalista es así, ¿no? Utiliza algo que puede conectarse con el presente. Entonces, este concepto de política de la historia con conmemoración están vinculados y me sirve para reflexionar sobre cómo esto funciona en la coyuntura del sesquicentenario. Entonces, y sobre todo con el tema de independencia, ¿no? En particular, no con cualquier tema histórico. Entonces,
En América Latina, los sexentenarios de la independencia, la mayoría que se realiza en la década del 60, se da en un contexto donde el discurso nacional estuvo en su punto más alto, es decir, la celebración de los centenarios en la década de 1910, ¿no?, marca este comienzo de apogeo de un discurso nacionalista. Es evidente que la monarquía hispana, la independencia de la monarquía hispana es clave en el discurso nacional, dado que es la partida de nacimiento del Estado Nacional de América Latina. Los centenarios, que se realizaron en términos generales en un contexto de gobiernos oligárquicos, van a celebrar esta independencia afianzando el mensaje del proyecto político de las élites gobernantes, orden y progreso. Recordemos que es la bella época europea, ¿no? En el caso de Perú, el caso peruano, el centenario será bajo el gobierno de Augusto B. Leguía, que propugna la patria nueva y que va a servir para fortalecer la figura del presidente y su proyecto político modernizador, ¿no? Recordemos que esta coyuntura es una época de modernización de la ciudad y de un mensaje político indigenista, aunque en la coyuntura del centenario, perdón, va también a usar un discurso hispanista. Como pueden ver aquí, estas son unas estampillas de la época, se va a dar mucha fuerza a la imagen de los libertadores y al mismo Leguía, ¿no? Aquí San Martín, Arenales, Las Heras, Lord Cochrane, Guise, Vidal sería el único peruano, y Leguía. Entonces, el monumento a Manco Cápac, que en mi opinión está en relación con el discurso de la patria nueva, con el discurso indigenista. Entonces, lo que caracteriza el centenario en el Perú es la ausencia de una figura histórica peruana, ¿no? Es más, como vemos, se celebra básicamente a los libertadores, y el único héroe peruano distinguible o que tiene protagonismo sería el mismo Leguía, ¿no? Que digo, va acorde con lo que hizo en esa coyuntura, ¿no? Recordemos que inaugura esta avenida, la avenida Arequipa, que se llamaba Avenida Leguía, ¿no? Es decir, bueno, o sea, quería figurar, ¿no? Entonces, y además, los monumentos también tienen un tono conservador, ¿no? Y aquí apelo a un artículo de Rodolfo Monteverde sobre el monumento a San Martín, que él estudia cómo el concurso, cómo estudia las maquetas que finalmente va a llevar a que se elija el monumento a San Martín. Bueno, al final no se elige, ¿no?, sino que el gobierno elige por su cuenta, pero lo importante son las maquetas, ¿no? Las maquetas muestran a un San Martín y a un pueblo políticamente, o sea, con un mensaje político muy fuerte, ¿no? Este de aquí es más aún un mensaje. Además, creo que esta maqueta, si no mal no recuerdo, se titula Igualdad, Fraternidad, ¿no?, el mensaje de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, sin embargo, esto va a ser dejado de lado y se va a optar por este monumento. Entonces, evidentemente que hay un tema político, ¿no? Muchas veces, claro, a veces no es evidente el manejo político de estos discursos, pero en un contexto de surgimiento de partidos políticos nuevos que representan sectores obreros, de cierta conflictividad en las ciudades, presentaron San Martín rodeado de una multitud y con un mensaje jacobino, evidentemente era negativo para el gobierno de la patria nueva, que busca orden y progreso, y se apela más bien a la figura de San Martín, que básicamente es una figura bastante conservadora. Es decir, si la comparamos con la anterior, o sea, no te genera ni un sentimiento, ¿no? Es un mensaje, es en ese sentido bastante conservador. Bueno, eso es algo característico del centenario, en el caso peruano. Y claro, y aquí tenemos una famosa portada del Comercio, donde
se evidencia esta ausencia de una figura peruana, de un héroe peruano que represente a la independencia, a diferencia de lo que sucede en México, Hidalgo, o en Chile, ¿sí? Entonces, a partir de esta época, conocemos la producción de la generación del centenario, que es muy importante desde el punto de vista historiográfico, pero en la práctica, es decir, en el momento de la celebración, las ideas que se plantearon en realidad no se concretaron en absoluto. Sin embargo, a partir del centenario, la historiografía va a plantearse como objetivo probar que la independencia fue producto de la acción de los peruanos, ¿sí? Entonces, a partir de esa época surge la idea de los precursores. O sea, bueno, surge un proyecto historiográfico que busca, a partir de nuevos estudios con fuentes más amplias, fundamentar que antes de la llegada de San Martín, ¿no?, había una acción política previa, una acción ideológica. Entonces, y básicamente yo los identifico en estas tres corrientes: liberal, indigenista e hispanista, y cada una tiene una interpretación política muy distinta, que después yo entraré a detallar. Pero lo dejo aquí solo para mostrar que la historiografía que denominamos tradicional, positivista, no es un bloque homogéneo, sino que tiene diferentes vertientes y que entre ellas, de hecho, hay debates. Y son debates no menores, ¿sí?, sobre la historia y sobre la política, ¿sí? Entonces, después voy a retomar esto. Entonces, los cinquentenarios, bueno, y de hecho, esta historiografía nacionalista va a tener un éxito en la medida de que van a ampliar el panteón de los próceres, van a poner peruanos. De hecho, en el panteón de los próceres, en un inicio, cuando se inaugura, básicamente eran bustos de generales extranjeros. Después aparece el busto de Tupac Amaru, y después aparece Hipólito Unanue, ¿no? Es decir, ahí el proyecto historiográfico tiene una presencia fuera de los libros, sino también una presencia en los monumentos y en los libros, en los billetes, en el transcurso entre el centenario y el sesquicentenario, ¿no? Bien. Entonces, el sesquicentenario está marcado, los sesquicentenarios latinoamericanos están marcados por la Guerra Fría y la Revolución Cubana, ¿no? No es poca cosa, ¿no? Entonces, la oligarquía, los grupos, las élites oligárquicas que van a competir en su hegemonía política con nuevos actores políticos que representan nuevas clases sociales, y para resolver estas demandas de estos grupos sociales van a buscar hacer una serie de reformas. La revolución, en algunos casos, la contención de esta revolución en forma de dictaduras militares, sobre todo a fines de la década del 60, ¿no? Entonces, es evidente que en este contexto hay una reflexión sobre la independencia, ¿no? Una reflexión sobre el presente y el futuro. Los gobiernos deben hacer frente a esta situación en un ámbito revolucionario, más aún cuando se divulga en esta época la teoría de la dependencia, que explica su desarrollo como efecto de la desigualdad de un pacto neocolonial con países imperialistas que se desarrollan a costa de estos. Entonces, claro, ese sesquicentenario tiene, ¿no?, comparte un discurso político antiimperialista que va a fortalecer este nacionalismo político y económico, ¿no? Entonces, de hecho, esto va a marcar la retórica del gobierno de Velasco, ¿no? Y el gobierno de Velasco además va a usar, evidentemente es particular el gobierno de Velasco en ese sentido, ¿no? Porque dentro de los gobiernos de dictaduras militares, él es me parece que es el único que va a optar por esta estrategia política, ¿no? No obstante, hay otros gobiernos civiles en América Latina que también tienen ese mismo discurso, ¿sí?, para contener la revolución. Eso no hay que olvidarlo, ¿no? Velasco, todo el discurso, la retórica que maneja, su lenguaje de clase, es para contener la revolución. Recuerden que se plantea esta idea de que no capitalismo, no comunismo, ¿no? Es la clásica tercera vía, ¿no? De hecho, va a liderar esta organización de los países no alineados, ¿no? Entonces,
Entonces, lo peculiar del gobierno de Velasco es que se plega a una política de reforma sustentada en este fuerte nacionalismo y en la medida que el gobierno carece de bases sociales organizadas, fue importante la propaganda para difundir su mensaje ideológico y alentar la participación popular, la cual trató de dirigir a través del CINAMOS, ¿no? Entonces, aquí ya empiezo a hablar de ciertos estudios que tratan directamente el tema de ese sesquicentenario, ¿no? Los estudios de Javier Puente y Carlos Aguirre muestran precisamente cómo el gobierno usó políticamente la celebración de la independencia para legitimar sus acciones, sosteniendo que cumpliría ese proceso incompleto nacionalizando el Estado, ¿no? Para ello va a usar una especie de maquinaria de propaganda, ¿no? Entonces, Javier Puente examina la retórica, el discurso visual del gobierno de Velasco, identifica cómo quiere replantear en su retórica, convertir a los indígenas como campesinos, reinventar la historia peruana como una reconstrucción del pasado de la nación, de toda la nación, ¿no? Desde lo prehispánico hasta la república. Y eso es importante porque se ha prestado mucha atención a Túpac Amaru, pero Javier menciona que en realidad es una visión que cubre todas las etapas de la historia nacional, ¿no? Entonces, y además sitúa al régimen militar como la máxima, como el protector contra la dominación colonial, ¿no? Entonces, y que va a cumplir y que va a realizar la segunda y verdadera independencia, ¿no? Entonces, lo interesante del trabajo de Javier es que aparte de la retórica, analiza la producción de billetes, ¿no? Entonces, como pueden ver, bueno, hay otros billetes, el billete de Túpac Amaru que mostré antes y el de Unanue es de la misma época. Tienen ahí a Garcilaso de la Vega, Castilla, Piérola, Grau y Bolognesi. Entonces, lo que menciona Javier es que que el gobierno de Velasco siguió un discurso nacionalista y usó a todas estas figuras heroicas para fortalecer su discurso político. De hecho, la figura de Grau y Bolognesi va a ser importante en determinado momento, sobre todo cuando se plantee o surjan los rumores de una posible guerra con Chile. Es decir, el discurso del gobierno de Velasco es, podemos decir, bastante pragmático, ¿no? Utiliza determinadas figuras históricas y retóricas para, según el público y según el mensaje que quiera utilizar para determinados objetivos, ¿no? Entonces, esto es lo importante del trabajo de Javier Puente. Y Carlos Aguirre, en un artículo que se titula La Segunda Liberación, el nacionalismo militar y la conmemoración del sesquicentenario, comparte con la idea de este uso político del gobierno de Velasco, pero él presta atención más bien también al trabajo que hacen los historiadores que conformaron la Comisión Nacional del Sesquicentenario. Y él ubica que hay cierta incongruencia entre el discurso crítico del orden político y social de Velasco y lo que sostienen los historiadores de la Comisión del Sesquicentenario, ¿no? que tienen un nacionalismo más conservador, ¿no? Hay una paradoja, menciona él, ¿no? Sin embargo, él considera que hay convergencias, ¿no? entre estos historiadores tradicionales, entre comillas, y el gobierno de Velasco. Para empezar, ambos están de acuerdo que hay que contener la revolución comunista, hay que defender ciertas instituciones sagradas, ¿no? Además, el discurso de unidad nacional era importante para el gobierno de Velasco. Entonces, discursos como el de Bonilla, Carlos Aguirre considera que tienen cierto antinacionalismo, más bien socavan esta llamada unidad nacional, pero entonces para Velasco es más compatible seguir el discurso de la historiografía nacionalista tradicional. Además, esta historiografía sostiene en las publicaciones que la participación del pueblo fue fundamental en la independencia. Entonces eso también es utilizado por Velasco para su propia propaganda, además de sostener la figura de Túpac Amaru, ¿no? Aunque de hecho de Túpac Amaru no hay una visión
de Túpac Amaru y de mucho del proceso de independencia, no hay un solo discurso, ¿no? Entonces, en el caso de Túpac Amaru es evidente que no hay una sola versión oficial, ¿no? Unitaria, homogénea, ¿no? Pero, como menciona Javier Puente, el régimen de Velasco adopta su retórica, ¿no? Entonces, ese es lo que menciona Carlos Aguirre, ¿no? Entonces, además señala que la euforia nacionalista del Centenario le parece que no fue tal y como la pensamos. Para él incluso parece que más bien la celebración de las victorias del fútbol peruano en el año anterior fueron mucho más importantes, y que finalmente el trabajo de la Comisión del Centenario fue sobre todo académica, ¿no? Más centrado en la reflexión que movilizar masas. Pero bien, entonces habría que ver qué es lo que sucede en provincias sobre ese tema. El trabajo de Raúl Asensio me parece que muestra más bien que si bien en Lima de pronto no hubo una gran celebración, en provincias la dinámica fue otra, ¿no? Aquí el otro tema importante en el escenario es evidentemente el héroe, Túpac Amaru II, ¿no? Entonces sobre ello se ha escrito, ha cobrado interés últimamente porque se han escrito nuevas síntesis sobre la rebelión, ¿no? Charles Walker ha escrito un libro muy vendido, y él precisamente escribe El general es su héroe, Juan Velasco Obrador y la reinvención de Túpac Amaru, ¿no? Donde él muestra cómo Túpac Amaru fue reinventado por el gobierno, cómo va a vincularse su figura heroica con el régimen, con la reivindicación de la indígena, la reforma agraria, ¿no? Y cómo va a usarse como propaganda. Es un artículo breve que tiene varias ideas muy sugerentes, sin embargo va a quedar de hecho muy corto ante el trabajo de Raúl Asensio, que es el apóstol de los Andes, el culto a Túpac Amaru en Cusco durante la revolución de velasquista, ¿no? Que en realidad se han escrito de forma contemporánea, y Raúl Asensio desarrolla con más evidencias todo lo que Charles Walker intuye o presenta. Entonces, lo que él muestra, lo importante del trabajo de Asensio es cómo se forja la comunidad de culto cusqueña de Túpac Amaru a mediados del siglo XX, cómo se oficializa durante el gobierno de Velasco y cómo entra en declive, ¿no? Entonces él va a encontrar cómo una nueva generación de intelectuales, académicos y políticos de izquierda, cusqueños y limeños, con diferentes visiones sobre el héroe, van a conseguir ampliar esa comunidad de culto cusqueña a una nacional, ¿sí? Entonces, es decir, el gobierno de Velasco básicamente va a usar esta figura de Túpac Amaru, muy importante en Cusco, para sus propios fines. Es decir, no es que Velasco haya creado esta imagen, sino que va a aprovecharse de, o va a utilizar, ¿no? el discurso histórico y político que está muy fuerte sobre Túpac Amaru en el Cusco, ¿no? Entonces, un discurso además que no es homogéneo en absoluto. Las visiones sobre Túpac Amaru en Cusco son muy distintas a las de los limeños. Entonces, eso también es una muestra de los conflictos que hay sobre la interpretación sobre el pasado, ¿no? Es decir, hay comunidades cusqueñas que lo vinculan directamente a la lucha por la tierra, otros en Lima, por ejemplo, más bien, por ejemplo, el grupo hispanista lo vinculará más bien a una especie de nacionalismo mestizo, ¿no? Entonces son visiones muy distintas. Pero bueno, el trabajo de Asensio es bastante completo. Entonces, hasta aquí mencionaría que estos trabajos nos presentan de forma general el manejo político, el uso político del tema de la independencia por parte del gobierno de Velasco. El aspecto, si haría un comentario a esto, es que el aspecto historiográfico es poco tocado, ¿no? O que Carlos Aguirre, en cierta forma, e incluso Walker, ven a la historia tradicional como un bloque homogéneo, ¿no? Vuelvo al tema que me quedé anteriormente. Es decir, cuando Carlos Aguirre menciona que hay una paradoja, en realidad podemos decir que no existe tal paradoja, sino que además el discurso nacionalista es muy variado.
y que, por ejemplo, el discurso indigenista, ¿no?, es muy crítico de los criollos, de la acción de los criollos, es muy crítico de la oligarquía, es muy crítico de la... Entonces, en ese sentido, el gobierno de Velasco podía usar diferentes vertientes del discurso nacionalista, indigenista, liberal, y dejar de lado a lo que decían los hispanistas, ¿no? Entonces, no hay tal paradoja en ese sentido. De otra parte, el texto de Bonilla, en realidad, muestra que esta adaptación también del gobierno de Velasco frente a discursos antioligárquicos, ¿no? Porque, por ejemplo, el texto de Bonilla, no se ha estudiado la polémica de Bonilla con la historiografía tradicional, con los miembros de la Comisión de Centenario. Daniel Morán tiene un estudio del 2007 y después yo también he realizado un estudio sobre ello. Esta polémica es importante porque muestra precisamente que el gobierno de Velasco no solo se adapta por conveniencia, sino que también no hay que ver al gobierno de Velasco como un bloque homogéneo, es decir, como que todos los generales, todos los ministros piensan de la misma forma, ¿sí? Es decir, hay grupos dentro del gobierno de Velasco que se hacen cargo, por ejemplo, de la Comisión de Centenario. Pensemos en Juan Mendoza Rodríguez. El subdirector de esta comisión es el famoso historiador militar Felipe de la Barra, si mal no recuerdo. Entonces, y claro, tienes por un lado estos historiadores que están realizando un trabajo con un discurso nacionalista bastante, no sé si conservador, pero nacionalista, pero por otro lado tienes a la gente que está trabajando en la dirección de propaganda del SINAP, de la reforma agraria. Es decir, son dos grupos distintos, dos generaciones distintas y con discursos políticos muy distintos dentro del mismo gobierno de Velasco, ¿sí? Entonces, hay que dejar de lado esa mirada como un bloque homogéneo al gobierno de Velasco, sino que hay dentro diversos grupos, ¿no? De izquierda, diríamos, entre comillas, y grupos más bien de derecha, incluso de extrema derecha, diría yo. En la polémica que ocasiona el libro de Bonilla, precisamente los que van a alentar que se retire el libro son los miembros de la Comisión de Sesquicentenario, ¿no? Y salen a defender esas ideas articulistas en el comercio y en la prensa, ¿no? Atacan el texto de Bonilla, que es parte de una campaña comunista, que va a atacar los valores de la juventud y que es necesario retirar ese libro. Entonces, uno pensaría entonces que el gobierno de Velasco pues haría caso a estos historiadores. Sin embargo, no va a suceder ello. Más bien, desde el periódico Expreso y La Crónica, que son del gobierno, el Expreso fue nacionalizado, más bien van a salir a defender el texto de Bonilla. Van a más bien a darle fuerza a la idea de que la historia no es propiedad oligárquica, que la historia no puede ser ya más el recuerdo de señores, ¿no? de cierta élite, y tiene más bien que identificar las luchas contra el orden opresor. Entonces, claro, el gobierno de Velasco no hace nada, finalmente, pero no hace directamente, no apoya, es decir, con un papel o una declaración. Velasco no sale a apoyar a Bonilla, pero lo hace la prensa. Entonces, repito, esta polémica es interesante en ese sentido porque muestra cómo el gobierno de Velasco está dividido, pero también que del grupo de Velasco puede usar el discurso de Bonilla para criticar a la oligarquía. Recordemos que están nacionalizando la prensa, ¿no? Entonces, el discurso de Bonilla va a ser muy útil para criticar a la oligarquía. De hecho, el discurso de Bonilla ni siquiera podríamos decir que es antinacionalista, es todo lo contrario, ¿no? Es un discurso muy nacionalista, solo que se basa en ideas económicas y sociales, es decir, para él
la verdadera independencia tenía que forjarse por el surgimiento de una burguesía, de una conciencia nacional con bases sociales, ¿no? Pero es un discurso nacional. Esa idea, por ejemplo, puede ser muy útil para algo, fue muy útil para el gobierno de Velasco, de hecho. Y de hecho, Bonilla, cuando lo entrevistan en la prensa, va a, podríamos decir, a alinear muchas de sus ideas con las de Velasco, ¿sí? Esta crítica antioligárquica, que el pueblo, estas ideas, por ejemplo, que el pueblo no participa en la independencia, él en las entrevistas como que eso lo baja un poco, ¿sí? Entonces, lo importante de esta polémica, además, es que marca, yo creo, el apogeo y crisis del nacionalismo mestizo, ¿no? Es decir, el apogeo y crisis de esta historiografía, entre comillas, tradicional, ¿sí? ¿Por qué? Apogeo, porque ellos se encargan de esta colección documental, se encargan de la celebración, se encargan de definir qué monumentos hay, qué monumentos se tienen que construir, etcétera. Se encargan de definir qué personajes tienen que estar en los billetes, pero justo en ese momento de apogeo, con la irrupción de Bonilla y este nuevo discurso histórico, precisamente entran en crisis, ¿no? Y es decir, sus valores, esta idea de que el Perú es una nación conformada por la tradición indígena y española y que se ha desarrollado de forma ininterrumpida, es algo que va a entrar en cuestión con la nueva historia social, y surge esta idea crítica de la historia del Perú, que es también un discurso nacionalista, ¿sí? Pero precisamente este discurso de la idea crítica es un indicador de que el nacionalismo en el Perú va a entrar en declive. Toda la producción historiográfica del 80 y el 90 cuestiona las ideas de Bonilla, cuestiona esta idea de la independencia conseguida y concebida, que es algo, por ejemplo, que hoy ya es, al menos desde el punto de vista académico, nadie se plantea tal debate, ¿no? Pero claro, ese quiebre de este nacionalismo se da en el sesquicentenario. Entonces, en ese sentido me parece que es importante, ya para finalizar, que dentro de los estudios del sesquicentenario se preste atención a la producción historiográfica, ¿sí? Hay nuevas vetas para estudiar. Es necesario comparar el sesquicentenario con el centenario. ¿Qué es lo que pasa en provincias? No se sabe qué es lo que pasa en provincias. Pensemos, por ejemplo, en Cerro de Pasco. Ahí se erige un monumento al general Álvarez de Arenales. Ya desde el siglo XX había un busto de Álvarez de Arenales, pero este va a ser retirado y se va a poner a Carrión. ¿Qué es lo que pasa ahí? Después, con el sesquicentenario, se vuelve a poner a Álvarez de Arenales. Entonces, ese tipo de hechos no son anécdotas, porque como muestra el libro de Asensio, detrás de esos cambios de monumentos hay una serie de conflictos entre las élites locales. Entonces, ¿qué es lo que pasa en provincias, en esta coyuntura del sesquicentenario? ¿Qué es lo que hacen las universidades, ¿no? Entonces, eso por un lado. La producción historiográfica fuera de Lima, ¿sí? Todo lo que he hablado yo ahora es sobre la producción limeña, pero sería importante ver qué es lo que se produce fuera de Lima. De hecho, en Jauja, por ejemplo, en el centenario no hubo ni una celebración de un héroe local, pero para el sesquicentenario sí, se va a producir un libro que va a probar que Jauja participó en la independencia, ¿no? Y además la construcción de héroes, ¿no? En esta coyuntura, sobre todo héroes locales, ¿no? Y además, finalmente, falta una reconstrucción del mismo sesquicentenario, ¿no? No hay tal cosa. Para el centenario hay un pequeño libro, pero para el sesquicentenario no lo hay. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir por ahora. Muchas gracias por su paciencia.
Bueno, Alex, gracias. Ahora corresponde a abrir la mesa y recoger intervenciones. Vamos a recoger 3 intervenciones para que Alex pueda, para que se pueda establecer el diálogo. Bueno, voy a empezar yo como para romper el hielo. Primero tengo que decir que Alex ha venido muy moderado, ¿no? Porque el sexentenario fue un momento así muy encendido, de polémica, de muchas enemistades también historiográficas, ¿no? Teníamos una comisión con un discurso bien marcado, más o menos Alex lo ha dicho, ¿no? Un discurso nacionalista, y en el otro polo, pues, Heraclio Bonilla contradiciendo todo y lanzando esas frases con muy potentes, ¿no? O sea, o digamos, no mediáticas, pero digamos que tienen mucha potencia con eso de la independencia concedida, ¿no? Bueno, Alex, yo te quería pedir lo siguiente, que un poco a partir de hoy, ¿qué nos queda de ese debate encendido que hubo en los 70, en el inicio de los 70, ¿no? Entre la comisión y Bonilla y con otros más, por supuesto. ¿Qué se puede decir de eso? Tenemos ves en el panorama un nuevo discurso historiográfico en ciernes. Hemos superado esa dicotomía planteada entre si la independencia fue concedida o fue obtenida. De repente también nos quieres decir quién ganó en esa vez, no sé. Y bueno, ¿cuáles serían tus críticas a ese debate, no? Vamos a ver, Mario. Sí, muy interesante la exposición de Alex, sobre todo porque me llamó la atención un aspecto que definió, diríamos, con respecto a la postura de Bonilla, y que es un texto hecho en conjunto, ¿no? La independencia concedida, ¿no? La propuesta de la independencia concedida lo trabajó con la historiadora norteamericana Karen Spalding, ¿no? Y una cosa que me llamó la atención en todo caso es la identificación que hace Alex con respecto a la postura de estos historiadores cuando hacen, diríamos, la crítica sobre cuál fue el significado de la independencia en el Perú. Es de que básicamente lo hacen desde una postura nacionalista pero negativa, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, básicamente en la idea de afirmar de que en el Perú no se construyó, diríamos, una conciencia nacional propia que nos permitiera romper con la dependencia del Imperio Español en los términos que los peruanos hubieran tenido que hacerlo, desde una postura nacionalista. Entonces, como que se afirma un discurso nacionalista, pero desde la ausencia. Y eso, en todo caso, me plantea una cuestión de fondo. Por un lado, que tiene implicancias historiográficas, que en los años 70 y 80 se va a poner mucho énfasis. Si en el Perú no hubo quienes lucharan desde una postura, diríamos, nacionalista o nacional de un Perú que todavía no existía, los historiadores precisamente que van a surgir en esos años, en las décadas de 1970 y 1980, van a ir afirmando más bien la idea de que sí, habían actores sociales que desde abajo surgieron para también participar en la gesta independentista, ¿no? Cosa que curiosamente es una cosa que, por otro lado, los propios historiadores conservadores, diríamos, afirmaban también de alguna manera, ¿no? Pero en una lógica diferente, digamos, en una lógica más ortodoxamente nacional, que sería, diríamos, desde una postura nacionalista y positiva, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama la atención en todo caso en este debate, que tiene implicancias historiográficas, pero también creo que tiene implicancias políticas, como lo ha mencionado Alex, con respecto al tema de la memoria, es que se está centrando básicamente en el papel que deben tener los militares, en este caso el régimen velasquista, que es un régimen conducido por un general que en este caso ya estaba en un momento de jubilación dentro del ejército y por lo tanto le tocaba pasar en retiro y ser, diríamos, reemplazado por los siguientes oficiales que le seguían, diríamos, por antigüedad
según mandaba el estatuto del propio gobierno militar. A mí me parece que ahí hay efectivamente una lucha política, pero que se está traduciendo en un conflicto, diríamos, también intergeneracional entre los historiadores. Y allí sería interesante en todo caso, y esto vale, diríamos, como para explorarlo un poco más, cuál es el impacto que tiene precisamente esta pugna política que hay entre, diríamos, dentro del régimen militar, el gobierno militar, donde Velasco tiene que compartir el espacio con otros militares que vienen también de diversas tendencias, incluso entre las propias ramas de las Fuerzas Armadas, marinos más conservadores, ejército, diríamos, un poco más reformista o radical, no todos, también hay sectores muy conservadores en el ejército, están disputando paralelamente una especie de control o hegemonía que debe seguir conduciendo el proceso reformista, y que por otro lado tiene como correlato una disputa entre historiadores que también están pasando por un recambio generacional, es decir, historiadores de una vieja guardia, diríamos conservadora, nacionalista, e historiadores nuevos que están, unas jóvenes generaciones de historiadores que están emergiendo y que están buscando hacerse un espacio propio, no solamente en este debate, sino también dentro de las propias universidades, recordemos eso, ¿no? Donde se está desarrollando también parte del proceso reformista dentro de la universidad. Entonces, allí como emergen, diríamos, un debate historiográfico que tiene además implicancias políticas a través de la memoria, sobre todo en el hecho de reivindicar el protagonismo de ciertos personajes, ciertos héroes, en este caso Túpac Amaru, y por otro lado, de qué manera en el propio mundo académico, historiográfico y sobre todo universitario también se están ventilando estas disputas y estos recambios intergeneracionales, ¿no? Para saber finalmente por dónde se debe construir la conciencia de la nueva identidad nacional a partir de un discurso historiográfico renovado, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso. Alguien más, Mari ha hecho como 10 preguntas, pero podemos Hola Alex, para el 21 y 24 y para el 71 y 74 tuvimos un mismo presidente, digamos, con gobiernos autoritarios y de largo periodo, ¿no? Ya tenemos la historia o la historiografía sobre lo que pasó para el centenario y lo que pasó para los 150 años, y se pueden sacar similitudes o diferencias. Sobre la base de ello, ¿cómo puedes avisorar o cómo puedes deducir o inducir lo que podría pasar para el año 2021-2024, ¿no? Tomando en cuenta que para el 21 está terminando una gestión, la actual, y que para el 24 estaría, digamos, casi finalizando otra gestión presidencial, ¿no? Entonces, obviamente, también tomando en cuenta todos los preparativos que se hicieron para el centenario, que se incluso arrancó iniciando el siglo XX, y para el gobierno de Velasco también publicaciones y otras obras que no solamente arrancaron antes del 70, sino también se programaron hasta mediados del 75, 76, ¿no? E incluso una gran producción de libros, ¿no? Asimismo, otra diferencia que podría haber entre el centenario y los 150 años es que Leguía se centró principalmente en Lima, ¿no? Capital del Perú, mientras que Velasco, como ya lo has mencionado, se centró en innovaciones de monumentos en otras partes del Perú, como en el caso de Ayacucho, ¿no? E incluso las grandes inauguraciones que hubieron para el sesquicentenario, los 150 años, los representantes del gobierno de Velázquez resaltaron la falta de presencia del gobierno durante el centenario, e incluso dijeron que las grandes promesas que habían hecho jamás se cumplieron y que ellos estaban cumpliendo, ¿no? También sobre la base de ellos, ¿cuál crees tú que puede ser los discursos de las obras a inaugurarse para el 21 o el 24 que viene, ¿no? Gracias.
Bueno, ¿qué queda del debate? Como mencioné, Rolando, el debate es desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la comunidad de historiadores profesionales, es historia pasada. Es decir, si vemos la producción historiográfica desde el 90 en adelante, no se plantean si la independencia fue considerada obtenida, sino simplemente cómo participaron los actores sociales, qué cambios políticos sucedieron, ocasionó la independencia, ¿no? O sea, decir si los peruanos, producto de una conciencia de ser peruanos, se libertaron de los españoles, esas preguntas ya no existen. Digo, desde el punto de vista académico, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿quién ganó este debate? En realidad este debate es un debate nacionalista, ¿no? Es decir, Bonilla se ha considerado de que no, o algunos consideran que no es, que es el crítico del nacionalismo, pero es también tan nacionalista como Agustín de la Puente Candamo, solo que tiene otra postura, su nacionalismo tiene otras bases epistemológicas, por decirlo de una forma, ¿no? Pero es igual de nacionalista. Entonces, lo que yo veo en esta época es un quiebre que está vinculado con cambios sociales que se ha mencionado, con cambios generacionales, con nuevas formas de producir conocimiento, nuevas formas o nuevos sectores sociales que empiezan a producir conocimiento histórico, conocimiento social, ¿no? Entonces, creo que eso se resume, por ejemplo, en una postura o unas ideas del general de la Barra, cuando habla que la historia objetiva es una historia que tiene como objetivo formar valores en los individuos, ¿no? La historia, una historia patriótica moralizadora, ¿sí? Ese es el objetivo. Pero la nueva generación de historiadores ya no se plantea tal cosa. No se plantean la historia como moralizadora, en absoluto. Sino, claro, también tienen pretensiones de objetividad, pero plantean que es necesario para comprender la realidad y a partir de ello generar cambio social, ¿no? Entonces, son dos visiones diametralmente opuestas, ¿sí? Entonces, por eso menciono que es un declive de un tipo de nacionalismo por otro, que finalmente el nacionalismo que plantea Bonilla finalmente se va a autodestruir de alguna forma, porque va a generar nuevas investigaciones en la década 70 y 80 que van a cuestionar a Bonilla. Pensemos en las publicaciones de la revista Andina, de Cecilia Méndez, etcétera, todas van contra lo que dice Bonilla, ¿no? Entonces, esa idea crítica de la historia peruana va a ser, desde el punto de vista socavada por el ámbito académico, más no en otros ámbitos, ¿no? Recordemos que muchas de estas ideas van a ser expandidas a través de la escuela, ¿no? En textos escolares, gracias a los profesores. Recordemos que muchas de las publicaciones de esta época, Mosca Azul, por ejemplo, estos compendios de historia, tienen este discurso, ¿no? Entonces, va a ser muy, muy fuerte en ese sentido. Entonces, yo diría aquí que más bien el discurso nacionalista es el que va a perder aquí, ¿no? Es decir, vemos un declive de este discurso. Bien, sobre los militares, sobre las pugnas políticas que hay y cómo se pueden ver a través de estos debates historiográficos, lo que yo considero es que el gobierno de Velasco es bastante pragmático, ¿no? Utiliza a esos intelectuales para sus propios fines, según les convengan. Entonces, por ahí yo no quiero idolatrar la imagen de Velasco, que es un reformista, yo creo que es alguien muy pragmático, ¿no? Entonces, en ese sentido, puede apoyar a estos historiadores de la Comisión Centenario, como también apoyar a Bonilla, ¿no? Dependiendo si el discurso que plantean le es útil para sus objetivos concretos, ¿no?
Y eso lleva a que también habría que estudiar qué es lo que sucede después de Velasco, ¿no? Bueno, el libro de Asensio menciona que precisamente el culto a Túpac Amaru entra en declive cuando Velasco sale del poder, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa después? ¿Qué es lo que pasa con los demás, la producción historiográfica? Yo creo que más bien el gobierno de Velasco permite que este nuevo discurso nacionalista que encabeza Monía cobre fuerza de forma autónoma, ¿no? Es decir, sin necesidad de que el gobierno le ampare, ¿no? Y sobre la última pregunta sobre el bicentenario, bueno, la verdad no sé qué decir. Bueno, creo que sí, no voy a decir nada, solo voy a mostrar el logo. Un logo que a algunos les gusta, pero si uno compara, por ejemplo, esta es la imagen del Bicentenario de Independencia, ¿no? Tienes a Velasco con el símbolo, ¿no? Con Túpac Amaru. Y bueno, más atrás estaba Leguía, también hay una figura de Leguía con los Libertadores. Pero claro, lo que vamos a tener hoy, lo que vamos a tener dentro de poco es esto. Claro, entonces es que el discurso nacionalista, como lo entendemos, al menos en Lima o en las élites que manejan estas comisiones, no han podido llegar a un acuerdo y personificar la independencia de un héroe, ¿no? De pronto también este discurso sobre los héroes tan decimonónico ha desaparecido, ¿no? Ya, ¿cómo figurar la independencia, ¿no? Cómo darle un héroe? Entonces, se ha optado por la opción más sencilla, ¿no? Esta es la opción más sencilla. Claro, no te genera problemas, supongo, ¿no? Apela a la naturaleza, además. Bien. Un comentario de método. Primero hago una comparación con lo que Aguirre le dijo a Magluf cuando reseñó su libro, que si bien ella decía que no se habían representado incas, etcétera, en los monumentos, Cecilia Méndez hablaba de incas sí, indios no. O sea, que había como una diferencia en el soporte. En la literatura se podía hablar un montón de incas, pero en los monumentos no. Entonces, cuando veía, digamos, lo que constituye tu aporte respecto a la diversidad de posibles discursos dentro del gobierno militar, en relación a lo que decía Aguirre, ¿no? En este nuevo texto que has discutido, que lo veía como un bloque. Cuando tú usas las imágenes, o sea, las estampillas, los billetes, los usas más bien en un sentido monótono, no para explorar esa diversidad de discursos que existiría en el gobierno militar. ¿O es posible ver diversidad también en la representación? O sea, ¿quién se encargaba de hacer las estampillas? ¿Quién se encargaba de hacer los monumentos? ¿Quién se encargaba de hacer los billetes? Eso. Sí, sobre lo que estabas exponiendo, Alex, justo estaba pensando en la comisión del Sesquicentenario. El problema es que veo que generalmente cuando se habla de la comisión se habla de la colección, del producto, ¿no? Y eso a raíz de que habría que hacer de repente un estudio más profundo para estudiar las tendencias bueno, al final la comisión está formada por varias generaciones de historiadores, ¿no? Donde, claro, Felipe Labarra, creo que era el presidente, tenía ya una trayectoria historiográfica, ya justo lo has mencionado, una forma de ver la historia, pero ahí se ve en la comisión todo un conjunto de historiadores que al final tienen diferentes visiones, y eso se va a ver en cada uno de los tomos de esa colección. Y claro, yo quiero ver también el Sesquicentenario como una oportunidad donde se debaten estos temas, ¿no? En el sentido de por ejemplo, yo recuerdo,
y está la documentación, y que bueno que se filme para que se haga público un poco, la documentación sobre la Comisión del Sexagenario está en el Archivo General de la Nación. Yo lo vi, está en una caja. Ahora, yo sabes si todavía no lo habrán votado, pero estaba ahí. Y donde hay, por ejemplo, yo veía en la correspondencia que era interesante porque era un momento donde la gente como que, no solo personas e instituciones a nivel sudamericana, empezaban a revalorar o buscar o dar información, por ejemplo, ¿no? Sobre documentos, sobre personajes, ¿no? Ofreciendo al Perú, tenemos acá colecciones, ¿no? Que eran que llegaron acá, etcétera, etcétera. O sea, hay que verlo más allá de esa colección, ¿no? Que al final es una obra muy interesante, ¿no? Y bueno, en cada celebración hay diferentes prioridades, ¿no? O sea, en el centenario se pensó, por ejemplo, no en publicaciones con respecto a la independencia. Se empezó más que todo de repente a hacer una biblioteca de la República, que es la obra que hace Germán Leguía y que queda inconclusa, solamente publican creo que el volumen de Bartolomé Herrera. Para el centenario ya se ve esta necesidad de compilar toda esta información, la cantidad de documentos impresionantes que se publica incompleto, ¿no? Porque había todo un proyecto tomos que no se llegaron a concluir. Y bueno, vemos que el bicentenario, creo que todos estamos esperando que algo se ponga interesante en el sentido que aterrice en algunos proyectos, ¿no? Justo ahora estamos en un momento en el cual se han robado un documento de la época de la independencia. Entonces no sabemos cuál será, no hay un proyecto así en concreto como he visto en el caso de la comisión. Y hay otra cosa que estaba viendo con respecto a y justamente la comisión de centenario habría que ver ahí en la parte documental, es ver quiénes son las personas que se encargaban de esto, ¿no? Porque en el archivo también están los planos. Hay copia de los planos de estos monumentos, ¿no? Pero claro, están ahí, ¿no? La cuestión que está en servicio, pero, o sea, como dice Gabriel, ¿no? Para ver quiénes estaban, ¿no? ¿Cuál es la decisión? De repente por ahí había información de modelos, ¿no? De otros que no sabemos que llegaron a concretarse, pero claro, representa de todas maneras una visión, ¿no? Que se termina de determinado héroe, determinado hecho. Y por otro lado estaba viendo, Alex, el tema cuando hablabas del Panteón de los Próceres, ¿no? Si finalmente estaban los monumentos de los héroes, pero al final enterrados están ahí, salvo Espinosa, todos eran peruanos, ¿no? Entonces, no sé si tú sabes ahí cuál fue el proceso, ¿no? Para determinar qué personajes eran próceres o no en ese momento y para pasar a que sus restos sean trasladados del cementerio a ese lugar, ¿no? Yo haré una tercera para completar la cuota. Alex, dices que Bonilla era nacionalista. Bueno, probablemente no estoy de acuerdo con eso y yo tampoco, en el sentido siguiente. O sea, la comisión tiene un claro discurso historiográfico, ¿no? La independencia es un momento en el cual se produce una unificación de los grupos que han vivido divididos en la colonia, ¿no? Criollos, mestizos, indios, o sea, una nación, digamos, en ciernes que aparece y que ahí nace. Esa es más o menos la propuesta de La Puente, ¿no? Mientras que la de Bonilla es todo lo contrario, ¿no? Él no ve ni una nación, él lo que ve más bien es una élite criolla que hace la independencia para beneficiarse de todo ese proceso y continuar con la explotación de clases populares e indígenas, ¿no? O sea, es una élite que se apropia de esto o es beneficiaria de los libertadores y acaba. Entonces, su mirada sería más bien, digamos, clasista, o más precisamente como él tal vez en un momento creo que reivindicó o se le dijo, era pues marxista dependentista, ¿no? Bueno, esto es como un poco para animar ahí la polémica. Ok. Cuando mencionaba que se ve la historiografía nacionalista como un bloque, algunos la ven como un bloque,
era para reparar en las diferencias políticas que hay dentro y los conflictos que surgen dentro de, o sea, en esta comunidad, ¿no? Entre indigenistas y hispanistas, por ejemplo. Dentro de la Comisión Nacional de Centenario, lo que hay es un intento por aplacar estas diferencias y la evidencia de ello es una compilación que salió, hay una compilación de todos se supone que son 2 volúmenes, me parece, o es uno, sobre los documentos de la independencia. Entonces ustedes encuentran en ese volumen textos de Jorge Guillermo Leguía, textos de Mariátegui, ¿sí? Textos de Valcárcel y textos de José Agustín de la Puente Candamo, es decir, todo junto. Entonces uno diría que la producción del centenario hasta el centenario se trata de agrupar ahí, por más que digan cosas distintas, ¿no? Mariátegui, por ejemplo, como saben, considera que Túpac Amaru no tiene nada que ver con la independencia, pero ahí está el texto de Mariátegui en este volumen compilatorio, ¿no? Entonces, claro, la Comisión Nacional de Independencia en ese sentido agrupa a todas estas corrientes nacionalistas y trata de volverle un paquete homogéneo, por más que dentro haya discursos distintos. Pero eso también es parte de una estrategia, ¿no? Recordemos a José Agustín de la Puente Candamo, de que con su concepto de mestizaje es capaz de agrupar cualquier discurso y señalar que es una evidencia de la existencia de la nación, ¿no? Por ejemplo, si ustedes leen sobre Túpac Amaru, él plantea que claro, es la evidencia de que Túpac Amaru descubrió en su corazón, ¿no? La idea de Perú y bueno, y por eso hizo la revolución, ¿no? Claro, Valcárcel no tendría esa idea, o otros historiadores, pero a veces el concepto de mestizaje sirve como un concepto que te puede englobar todo, hasta lo más distinto, ¿sí? Entonces eso es algo que estudio en un artículo que está publicado en este libro, ¿sí? Pero a veces, repito, esa es la Comisión del Centenario, consigue eso, ¿no? Consigue juntar lo diferente y volverlo presentar en una unidad, una variedad de discursos. Entonces, el objetivo, ¿no? Como tal es presentar un discurso nacionalista con personajes identificables peruanos, y las personas que se encargaron, bueno, yo solo sé que para los billetes creo que se cargó del busto, ¿sí? Sobre las estampillas sí, no sé muy bien quiénes son los que se encargaron de trabajar ello. Habría que, como menciona Víctor, habría que analizar los documentos de la Comisión del Centenario para ver este trabajo más detallado, ¿no? Sobre el Panteón de los Próceres, bueno, yo creo que hay la tesis de Carlota Casalino, da información sobre ello, pero tiene que ver con la importancia que cobra en el discurso historiográfico. Es decir, por ejemplo, Túpac Amaru no tenía un busto en el Panteón de los Próceres hasta la década del 60, ¿no? Y eso se debe precisamente a que a partir de la década del 40 empieza a haber una fuerte corriente historiográfica que da importancia a Túpac Amaru, ¿no? Entonces tienes ya libros importantes en la década del 50, entonces eso ayuda a que se ponga el busto en 1960. Y sobre Bonilla, que tú consideras que Rolando considera que no es nacionalista, pero si analizas las ideas que plantea, él tiene un modelo de lo que es la nación, ¿no? Un modelo de nación económico y social. Su negación de lo que sucede en el Perú te da la idea de un modelo de lo que debe ser, ¿no? Y es la idea de que tiene que haber una burguesía, tiene que haber unas clases sociales que tengan una conciencia para que así pueda surgir la nación, ¿no? Y eso lo plantea en este texto con Spalding, y también en sus libros sobre Buena y Burguesía y Un siglo a la deriva, ¿no? Entonces, y además sus ideas sustentan esta idea crítica de la historia peruana, que también es un discurso nacional, ¿no?
Claro, lo que pasa es que no es un discurso nacional que construya, ¿no? De hecho, Macera en esta polémica menciona, está bien lo que hace Bonilla, pero el problema es que de la negación no se construye nada, es decir, no avisoraba Macera ya en el 72 de que este discurso generaría otro discurso nacional, ¿no? Entonces, claro, lo que estamos entrando es un proceso donde el nacionalismo entra en declive. Una última ronda de intervenciones, de comentarios. ¿Alguien quiere? Marcos, ¿quieres decir algo tú como experto en...? Bueno, a mí lo que me llamó la atención fue un poco justo esto, la alusión a Heraclio Bonilla, cuando tú decías que el texto como conflictúa todo el trabajo de la comisión, ¿no? Y yo me preguntaba, o sea, ¿tanto poder tenemos los historiadores o lo teníamos en el sesquicentenario, ¿no? Porque sí, lo que percibo es, no digo que estos ejercicios sean buenos o malos, pero sí me da la sensación que somos los del gremio, que estamos analizando nuestro trabajo, pero verdaderamente hacia afuera, ¿cuál es el impacto de lo que nosotros producimos, ¿no? A mí me da la sensación que más allá de lo que decía Bonilla, la comisión seguía trabajando y produjo un montón de cosas y sacó las colecciones, ¿no? E impuso todo un discurso, nos guste o no, ¿no? Y eso, otra vez, ¿no? La pregunta de hace un rato que preguntaba el colega sobre qué se viene en el bicentenario, ¿no? Eso también me está dando vueltas a muchos, ¿no? Los historiadores, porque no solo ha entrado en declive, digamos, estos discursos nacionalistas, sino que me parece un poco también, ¿no? La memoria histórica, el trabajo del historiador, paradójicamente cuando se produce más, ¿no? Porque los espacios donde la historia, digamos, tiene un impacto mayor fuera del gremio, las escuelas, las universidades, hace rato como que está retrocediendo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado desde el sesquicentenario hasta el bicentenario, ¿no? Para que suceda esto, ¿no? ¿Y tú cómo avisoras, más allá de lo que dijiste hace un rato, el papel que vamos a jugar los historiadores, más allá del discurso del gremio, ¿no? Bueno, primero, gracias por una presentación muy interesante y yo también me pregunto en qué medida en los últimos años esta idea de república, ¿no? Y republicanismo de alguna manera cobrado mayor popularidad, más influencia, ¿no? Y bueno, los motivos por los cuales esta idea de republicanismo, bueno, creo que en parte se debe al libro de Carmen McKeown, que además toma el concepto de la historiografía norteamericana, ¿no? Pero me pregunto por qué ha sido tan influyente, tan popular, por qué se ha vuelto tan popular, ¿no? Y quizá de alguna manera es una especulación, ¿no? Pero yo creo que su popularidad se debe al hecho de que no tiene un componente étnico, racial intrínseco, ¿no? Como por ejemplo el del mestizaje, ¿no? En última instancia, el mestizaje también está el mito del mestizaje también está basado en esta idea de que, bueno, hay algo así como razas, ¿no? O razas puras que, bueno, se mezclan en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, esa sería un poco mi pregunta, ¿no? ¿Qué opinas de esta idea del republicanismo y por qué se ha vuelto tan influyente, creo yo, en los últimos años a nivel historiográfico? No sé en qué medida es influyente en términos del discurso de la gente que no está dentro de la academia, ¿no? Pero, bueno. ¿Alguna de las historiadoras aquí presentes tal vez quiere hacer su presencia? Parece que no. Bueno, yo entonces añadiría algo más para que Alex tenga más cosas que comentar. Alex, has hecho tu evaluación a partir estrictamente lo que hizo la comisión y el debate que generó, estrictamente a partir de una óptica académica, ¿no? Pero el discurso historiográfico de la comisión fue un discurso historiográfico gubernamental, o sea, no fue solo del grupo de historiadores, ¿no? Es decir, tuvo un impacto o nunca se diseñó como algo académico, quiero decir, y por lo tanto
desde ese punto de vista sería, digamos, incompleto. Y lo digo en el sentido siguiente, porque cuando uno ya piensa en lo que tú nos dices sobre el declive nacionalista y varias cosas, uno dice, bueno, mal que bien se impusieron, ¿no? O sea, lo que estás mostrando está en la memoria colectiva. Tupac Amaru, los precursores, ¿no? Ha quedado, digo, ¿no? Claro, los historiadores probablemente no nos gusten, no estemos de acuerdo, hayamos ido por otro lado, pero en la sociedad esto como que está relativamente presente, ¿no? Y con eso creo que cerramos, ¿no? Ya para... A ver. Habría que señalar que este proyecto de la colección documental legalmente se inicia en 1969, ¿no? Y para conmemorar evidentemente el sesquicentenario. Pero la pregunta es, ¿a quiénes podía convocar el gobierno? ¿Qué opciones tenía? Es decir, no tenía muchas opciones, que digamos. Además, todos los miembros de la comisión eran sociedades de historiadores profesionales, habría que decir del centenario al sesquicentenario, la historiografía peruana se profesionalizó, se desarrollaron instituciones, institutos, etc. Y se conformaron por sociedades que tenían como fin celebrar determinada figura heroica, ¿no? Entonces, la Sociedad de San Martiniana, el Instituto Ramón Castilla, ¿no? Entonces, el gobierno no tenía muchas opciones que, digamos, si quería realizar este proyecto. Es decir, Macera en esta época andaba en su seminario y él solo no lo iba a hacer. Entonces no había, digamos, una generación organizada, nueva generación organizada de historiadores que pudiera hacer este trabajo, ¿no? Yo no sé si es la voz del gobierno el trabajo de esta comisión. Como te digo, porque el gobierno no es homogéneo, ¿no? El gobierno de Velasco tiene grupos. Como mencioné, la comisión del sesquicentenario está dirigida por Juan Mendoza, pero el grupo que se encarga de la propaganda y que sale estos afiches de Tupac Amaru y Reforma Agraria son otro grupo, con ideas totalmente distintas, políticas distintas. Entonces, no es un gobierno homogéneo. Y claro, y el debate, la polémica que he presentado, no es un debate académico, no es un debate, no tendría importancia si fuera un debate solo que sale en la revista histórica o en la revista textual, sino que sale en Expreso, en El Comercio, en la prensa. Entonces, por eso es importante, porque sale fuera del ámbito de los historiadores, ¿no? Entonces, claro, tampoco es que salga en primera plana, ¿no? No sale en primera plana, pero hay un debate ahí. Y no son historiadores los que debaten. O sea, hay hay periodistas, ¿no? Periodistas que están debatiendo, políticos también que están entrando a debatir, ¿no? Por un lado, criticando a Bonilla, que es un producto comunista, ¿no? Que va a socavar las bases de la moral de la juventud, y por otro lado, un grupo que dice, no entienden la nueva perspectiva de Bonilla, que es una nueva forma de entender la historia y que además es una crítica a la oligarquía. Entonces hay un debate sobre la interpretación de dependencia, pero es un debate político, ¿no? Lo oligárquico, los valores morales, ¿no? Entonces, por eso me interesa la polémica. Si no tendría mucha importancia, solo un debate académico, propiamente dicho. La forma en cómo se lleva a cabo este debate también, el lenguaje que se usa también es muy particular, ¿no? Lo moral frente a un discurso clasista, ¿no? Entonces son señales de un cambio de época y de lenguaje político además. Y por otra parte, claro, existen figuras heroicas, todavía tenemos en nuestra mente Tupac Amaru, pero si sales con una polo de Tupac Amaru, Rolando, ¿qué te pasa en la calle? ¿Qué te podría pasar en la calle? Te pueden arrestar de pronto. ¿Ah? Bueno, pero claro, pero habría que ver cómo está, de nuevo, con la idea de conmemoración, ¿no? Es decir, las conmemoraciones de estos héroes son importantes en la medida que tienen una vida activa, ¿no? Que
recordemos, podemos medir eso, por ejemplo, con los feriados, ¿no? ¿Todavía sigue siendo feriado el día de la batalla de Cucho? ¿Ah? No. ¿Es feriado el día de la rebelión de Tupac Amaru? No. No es feriado. ¿Qué es feriado? El día de la Virgen Inmaculada, el 8 de diciembre. Bien, entonces, claro, están presentes estas figuras heroicas en las estampillas, pero como actos, rituales, me parece que eso ya se perdió, salvo el 28 de julio. Entonces, habría que medir eso también, ¿no? Los rituales. Al menos en Lima es así, pero ¿qué pasa en provincia? ¿No? Eso es algo importante que falta investigar. Sobre el republicanismo. Claro, como entramos a esta época de declive de este discurso nacionalista, clasista, entra a tallar otro tema, que es la democracia, ¿no? Casi todos estos estudios del 90 en adelante se plantean como problema la democracia, ¿no? Entonces, el lenguaje político, el espacio público, cuáles son las nuevas estrategias de participación política de los sectores populares. Entonces, el problema de fondo es la democracia, y cuando hablamos de la independencia, y eso es hasta ahora, ¿no? Entonces, el republicanismo, yo no sé qué tan importante es el republicanismo en el discurso académico. Yo diría que no lo es tanto. Pero claro, pero va de la mano con esta idea de democracia, ¿no? Es decir, de nuevo, tratar de darle fuerza, ¿no?, a la idea de una comunidad nacional, esta idea de… Además, recordemos que el republicanismo es una especie de tercera vía, ¿no? No es un discurso clasista en absoluto, y más bien plantea esta idea de una participación activa del ciudadano, ¿no? La verdad, dentro del ámbito académico no sé qué tan extendido está, al menos en Perú me parece que, salvo una historiadora, no he visto que alguien más esté desarrollando estas ideas, y fuera del ámbito académico peor aún, ¿no? Bueno, algunos politólogos hablan de la república, pero básicamente como una especie de discurso, no sé si nacionalista, pero un discurso político que trata de ser una tercera vía frente a la derecha o a la izquierda, ¿no? Un discurso de centro, propiamente dicho. Pero repito, no sé qué tanto éxito tenga. Y sobre el Bicentenario, bueno, ya mostré el logo, y eso es lo que creo que va a pasar en el Bicentenario, un logo que no dice mucho, ¿no? Y el presidente que tenemos es un presidente que no fue elegido directamente. Entonces, se completa la figura del Bicentenario, ¿no? Gracias. Bueno, con el optimismo final de Alex, vamos a cerrar esta mesa. También cerramos un ciclo de 8 mesas sobre Velasco. Les agradezco a los que han participado, a los que han asistido aquí. Y bueno, si desean, podemos tomar un cafecito ahí, terminando esta charla que empezó en la mesa. Muchas gracias.